Todo comenzó cuando Sebastián decidió que ya no podía más. Llevaba 3 años cuidando solo a su hijo Leonardo, un niño de 7 años que desde aquel fatídico día del accidente había quedado atrapado en una silla de ruedas y en un silencio que partía el corazón de cualquiera. La casa, que una vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora solo resonaba con el eco de pasos solitarios y suspiros ahogados de un padre que había perdido no solo a su esposa Carolina, sino también a la versión feliz de su hijo. Sebastián era ingeniero civil, había construido puentes y edificios que desafiaban la gravedad, pero no sabía cómo construir un puente hacia el corazón cerrado de Leonardo. El niño pasaba los días mirando por la ventana de su habitación, con esos ojos verdes que antes brillaban con travesura y ahora parecían cristales empañados. Los médicos habían dicho que físicamente se recuperaría con el tiempo, que las heridas en sus piernas sanarían, pero el trauma psicológico era una montaña que parecía imposible de escalar. La decisión de contratar una cuidadora no había sido fácil para Sebastián. Durante estos años había rechazado toda ayuda externa, convencido de que él podía ser todo lo que Leonardo necesitaba: padre, madre, enfermero, psicólogo. Pero las noches sin dormir, los días donde Leonardo ni siquiera lo miraba, y esa sensación constante de estar fallando como padre lo habían llevado al límite. Sus hermanas le habían insistido, sus padres le habían suplicado, y finalmente, cuando se vio a sí mismo llorando en la ducha después de otro día infructuoso, intentando que Leonardo comiera algo, aceptó que necesitaba ayuda. La agencia le había enviado varios perfiles: mujeres con años de experiencia en casos similares, especialistas en trauma infantil, profesionales con credenciales impecables. Pero cuando Valentina apareció en su puerta aquella mañana de marzo, algo en Sebastián supo inmediatamente que ella era diferente. No tenía el aspecto formal y distante de las otras candidatas. Valentina era joven, quizás de 26 años, con cabello castaño recogido en una coleta desprolija y una sonrisa que irradiaba una calidez genuina que hacía mucho tiempo Sebastián no veía. Lo que más lo impresionó no fueron sus títulos en psicología infantil o su experiencia previa con niños traumatizados. Fue la forma en que habló sobre Leonardo sin haberlo conocido aún. Los niños que han pasado por situaciones así no necesitan lástima, le dijo mientras tomaban café en la cocina. Necesitan que alguien los vea como los seres completos que siguen siendo, no como los pedazos rotos en los que otros los han convertido en sus mentes. Sus palabras tocaron algo profundo en Sebastián, quien había estado tan concentrado en lo que Leonardo había perdido, que había olvidado ver todo lo que su hijo aún tenía por ofrecer. Cuando Valentina conoció a Leonardo, no hizo lo que todos los demás habían hecho. No se arrodilló a su altura con esa expresión de compasión exagerada. No le habló con esa voz suave y condescendiente que usaban los adultos cuando creían que un niño era frágil. En cambio, entró a la habitación como si fuera la cosa más natural del mundo. Se sentó en el suelo junto a la ventana donde Leonardo pasaba las horas y simplemente comenzó a hablar sobre las nubes que pasaban por el cielo. «Esa parece un dragón que está persiguiendo a un castillo», murmuró, señalando hacia arriba, «pero creo que el castillo va a escapar porque tiene alas invisibles». Sebastián observó desde el marco de la puerta, conteniendo la respiración. Leonardo, quien normalmente no reaccionaba a nada ni a nadie, giró ligeramente la cabeza hacia Valentina. Fue solo un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para un padre que había esperado 3 años por cualquier signo de conexión, fue como ver un milagro. Valentina continuó su narración sobre las nubes personajes, creando historias elaboradas sobre sus aventuras en el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián vio algo que había temido no volver a ver jamás: un destello de curiosidad en los ojos de su hijo.
Los primeros días de Valentina en la casa fueron como ver a un maestro en acción. Tenía una forma única de convertir cada actividad cotidiana en una aventura. El desayuno se convertía en una misión espacial donde Leonardo era el comandante que tenía que alimentar a su tripulación juguetes. El baño era un océano donde los patitos de goma vivían historias épicas de piratas y sirenas. La terapia física, que antes era una batalla diaria llena de lágrimas y resistencia, se transformó en entrenamientos de superhéroes donde cada ejercicio era una preparación para salvar el mundo. Lo más extraordinario era que Valentina nunca mencionaba la silla de ruedas de Leonardo como una limitación. Para ella era simplemente su vehículo especial, su nave espacial personal, su trono de príncipe. Creaba juegos donde la silla era una ventaja, carreras por los pasillos, donde Leonardo era el piloto más rápido de la galaxia, competencias de giros donde él era el campeón indiscutible. Poco a poco, la silla dejó de ser un símbolo de lo que Leonardo había perdido y se convirtió en parte de quien era ahora. Sebastián comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. Leonardo empezó a comer sin que fuera necesario rogarle o distraerlo con dispositivos electrónicos. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado perdidos en algún lugar lejano, comenzaron a enfocarse en el presente. Y lo más increíble de todo, comenzó a emitir pequeños sonidos, suspiros, que no eran de tristeza, sino de concentración cuando jugaba con Valentina, y ocasionalmente algo que se parecía peligrosamente a una risa contenida. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en su oficina en casa, escuchó algo que lo hizo dejar caer la taza de café que tenía en las manos. Era una risa real, clara, musical. La risa de Leonardo. Corrió hacia la sala de juegos y vio a su hijo con la cabeza echada hacia atrás, riendo a carcajadas, mientras Valentina hacía voces divertidas para los personajes de un teatro de títeres improvisado. Era la primera vez en 3 años que Sebastián veía a Leonardo expresar alegría pura, y las lágrimas corrieron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Las semanas siguientes fueron una transformación tan profunda que Sebastián a veces se preguntaba si estaba viviendo un sueño del cual no quería despertar. Valentina se había convertido en más que una cuidadora. Era como un rayo de luz que había entrado en la oscuridad en la que vivían y estaba tejiendo colores donde antes solo existían sombras. Leonardo no solo reía ahora, sino que también había comenzado a participar activamente en sus propias actividades de rehabilitación. Los fisioterapeutas que venían a casa quedaron perplejos con el progreso repentino del niño. «Es extraordinario», comentó la doctora Mendoza durante una de sus visitas semanales. En 15 años de práctica, rara vez he visto una recuperación emocional tan acelerada. Sea lo que sea que están haciendo, sigan haciéndolo. Sebastián sabía exactamente qué estaban haciendo diferente. Valentina había traído algo que todos los profesionales anteriores, a pesar de sus buenas intenciones y credenciales impecables, no poseían. La capacidad de ver a Leonardo no como un paciente o una víctima, sino como un niño completo con un mundo interior rico, esperando ser redescubierto. El punto de inflexión llegó una tarde de abril, cuando Sebastián estaba preparando informes en su oficina y escuchó a Valentina y Leonardo jugando en la sala. Ella había creado un juego donde Leonardo era un detective famoso resolviendo misterios por la casa, y cada pista lo llevaba a una nueva aventura. «Detective Leonardo», oía a Valentina decir con voz teatral, «necesitamos tu ayuda para resolver el misterio de las galletas desaparecidas. ¿Tienes alguna pista?» Sebastián sonrió, esperando escuchar los pequeños sonidos que Leonardo había comenzado a hacer en los últimos días, pero lo que escuchó hizo que su corazón se detuviera. «Mamá», dijo Leonardo claramente,
su vocecita ronca por años de desuso, pero inconfundible. Sebastián dejó caer el bolígrafo y se dirigió silenciosamente hacia la puerta. Leonardo estaba mirando directamente a Valentina, sus ojos verdes brillando con una expresión de cariño y confianza que Sebastián pensó que nunca volvería a ver. «Mamá», repitió el niño, extendiendo sus bracitos hacia Valentina, quien inmediatamente se arrodilló a su lado y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento de felicidad absoluta cuando la vida de Sebastián cambió nuevamente, pero esta vez de una manera que nunca podría haber predicho. El timbre de la puerta sonó, y como Valentina estaba ocupada con Leonardo, Sebastián fue a abrir. Cuando abrió la puerta, se sintió como si hubiera visto un fantasma. Ahí, parada en el umbral, estaba Carolina, o al menos alguien idéntica a Carolina. La misma estatura, el mismo cabello rubio ondulado, los mismos ojos azules, la misma estructura facial. Por un momento, Sebastián pensó que estaba teniendo una alucinación, que su mente finalmente había cedido a la presión de los últimos años. «Hola, Sebastián», dijo la mujer con una voz que era casi idéntica a la de Carolina, pero con un tono ligeramente más grave. «Soy Isabela, hermana gemela de Carolina. Acabo de llegar de Londres y vine a conocer a mi sobrino». Sebastián se aferró al marco de la puerta, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Carolina nunca había mencionado tener una hermana gemela. Durante los 8 años de matrimonio, había hablado sobre sus padres, sobre primos lejanos, pero nunca sobre una hermana, mucho menos una gemela idéntica. Carolina nunca me habló de ti», logró decir finalmente, su voz sonando extraña incluso para él. Isabela sonrió, pero había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No me sorprende. Tuvimos algunos desacuerdos familiares hace muchos años. Estuve viviendo en Europa, construyendo mi carrera como consultora financiera. Cuando supe del accidente a través de un amigo en común, quise venir inmediatamente, pero me tomó tiempo resolver mis asuntos profesionales y lograr mudarme de regreso». Su explicación sonaba plausible, pero algo en el fondo de la mente de Sebastián no se sentía correcto. Cuando Isabela entró a la casa y vio a Leonardo por primera vez, la reacción del niño fue instantánea y aterrorizante. El progreso de semanas desapareció en segundos. Leonardo comenzó a llorar histérico, aferrándose a Valentina como si su vida dependiera de ello, repitiendo «no, no, no», entre sollozos desesperados. Era como si la presencia de Isabela hubiera activado algún gatillo profundo y traumático en la mente del niño. Valentina intentó calmar a Leonardo, pero el niño estaba inconsolable, temblando violentamente y negándose siquiera a mirar en la dirección donde estaba Isabela. «Es normal», dijo Isabela con una calma perturbadora, observando la reacción de Leonardo con una expresión que Sebastián no podía descifrar. «Me parezco mucho a Carolina. Debe estar trayendo recuerdos dolorosos. Tal vez sea mejor que me quede en un hotel por algunos días, dar tiempo para que se acostumbre gradualmente a mi presencia». Sebastián asintió, aún aturdido por la situación. Pero Valentina miró a Isabela con una expresión que no había visto antes. Había algo en sus ojos, una desconfianza instintiva que claramente estaba tratando de disimular. En los días siguientes, Isabela comenzó a hacer visitas regulares, siempre con regalos caros para Leonardo e historias elaboradas sobre su vida en Londres, sobre los clientes importantes que atendía, sobre apartamentos lujosos y viajes por el mundo. Pero Leonardo nunca se acostumbró a su presencia. Cada vez que ella aparecía, el niño regresaba al estado catatónico en que había estado antes de la llegada de Valentina. Dejaba de hablar, se rehusaba a comer y pasaba horas mirando por la ventana como si estuviera tratando de escapar a algún lugar donde Isabela no pudiera alcanzarlo. Antes de continuar con esta historia intrigante, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre lo que está pasando.
En los comentarios déjenme saber qué les parece sospechoso del comportamiento de Isabela. ¿Han notado algún detalle extraño que Leonardo podría estar recordando? Sus teorías siempre enriquecen estas historias y me fascina ver cómo sus mentes detectivescas trabajan junto con la narrativa. Si esta historia los está manteniendo al borde del asiento, no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de cómo se desarrolla este misterio. Sus comentarios son el combustible que mantiene viva la llama de estos relatos. Lo que más preocupaba a Sebastián no era solo la reacción extrema de Leonardo, sino la forma sutil en que Isabela había comenzado a cuestionar cada decisión relacionada con el cuidado del niño. ¿Estás seguro de que Valentina está calificada para manejar un caso tan complejo como el de Leonardo?, preguntaba con una sonrisa que pretendía ser casual. No me malentiendas. Parece una chica encantadora, pero un niño con trauma necesita profesionales con experiencia específica en estos casos. Sus comentarios siempre estaban envueltos en una preocupación aparentemente genuina, pero había algo venenoso en la forma en que plantaba estas semillas de duda. Sebastián comenzó a notar cosas que antes no había visto, o tal vez que había elegido no ver. Valentina, efectivamente, era joven. No tenía décadas de experiencia como otras cuidadoras que había considerado, y aunque Leonardo había mostrado un progreso extraordinario, tal vez Isabela tenía razón. Tal vez necesitaba profesionales más especializados. Estas dudas, que antes habrían sido impensables, comenzaron a crecer en su mente como maleza venenosa. Una noche, después de una visita particularmente difícil, donde Leonardo había pasado horas llorando después de que Isabela se fuera, Sebastián encontró a Valentina sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos y una expresión pensativa que no le había visto antes. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo ella, levantando la vista hacia él. ¿Carolina alguna vez te habló sobre su familia? ¿Sobre hermanos especialmente? Sebastián se sentó frente a ella, sintiendo que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que preferiría mantener cerrada. Nunca, admitió finalmente. Durante 8 años de matrimonio, Carolina me habló sobre sus padres, que murieron en un accidente cuando ella tenía 20 años, sobre algunos primos lejanos, pero nunca mencionó hermanos. Y definitivamente nunca mencionó una hermana gemela. Valentina asintió lentamente, como si sus sospechas hubieran sido confirmadas. Hay algo que no cuadra, Sebastián. La reacción de Leonardo no es solo por el parecido físico. Hay terror en sus ojos, como si estuviera viendo algo que lo asusta profundamente. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa que se desarrollaba en cámara lenta. Isabela había comenzado a hacer visitas diarias, siempre con una excusa plausible. Traía documentos legales que necesitaban ser revisados, quería ayudar con los gastos médicos de Leonardo, o simplemente deseaba pasar tiempo con su único sobrino. Pero cada visita era como echar sal en una herida abierta. Leonardo, que había florecido bajo el cuidado de Valentina, comenzó a marchitarse nuevamente como una flor privada de luz solar. Sebastián observaba con creciente angustia cómo su hijo regresaba lentamente al estado catatónico que había caracterizado los primeros años después del accidente. Las palabras que Leonardo había comenzado a pronunciar se desvanecieron una por una, como si alguien estuviera borrando su progreso con una goma invisible. Las risas que habían llenado la casa se convirtieron en ecos de un pasado que parecía cada vez más lejano. Y lo más desgarrador de todo era que Leonardo había dejado de llamar mamá a Valentina, como si esa palabra hubiera sido arrancada de su vocabulario por una fuerza malévola. Isabela tenía una habilidad perturbadora para aparecer en los momentos más inoportunos. Cuando Valentina estaba haciendo progresos con Leonardo durante sus sesiones de terapia, Isabela tocaba el timbre con alguna urgencia fabricada.
Cuando padre e hijo comenzaban a reconectarse durante las tardes tranquilas, ella aparecía con regalos costosos que convertían el ambiente en algo tenso y artificial. Era como si tuviera un radar para detectar los momentos de felicidad y sintiera la necesidad compulsiva de contaminarlos. Pero lo más inquietante no era su presencia constante, sino la forma en que había comenzado a influir en las percepciones de Sebastián sobre Valentina. «He estado investigando un poco», le dijo una tarde mientras tomaban café en la terraza después de que Leonardo hubiera tenido otro episodio de pánico. «Valentina es muy joven para manejar un caso tan complejo. ¿Sabías que fue despedida de su trabajo anterior? Al parecer, hubo algunos problemas con límites profesionales inadecuados». Sebastián sintió que su estómago se contraía. No había investigado el pasado laboral de Valentina tan exhaustivamente como debería haberlo hecho. «También me preocupa la dependencia emocional que Leonardo está desarrollando hacia ella», continuó Isabela, su voz suave pero penetrante como un bisturí. «Un niño traumatizado necesita estabilidad, no vínculos emocionales confusos con cuidadores temporales. ¿Qué pasará cuando Valentina decida irse? Leonardo sufrirá otro abandono, otra pérdida. ¿Realmente quieres ponerlo en esa situación vulnerable?» Sus palabras se clavaron en las inseguridades más profundas de Sebastián como dardos envenenados, encontrando cada punto débil en su armadura de confianza. Sebastián comenzó a observar a Valentina con nuevos ojos nublados por las dudas que Isabela había sembrado tan hábilmente. ¿Era realmente apropiado que Leonardo la llamara mamá? ¿Estaba Valentina cruzando límites profesionales al permitir ese nivel de intimidad emocional? ¿Y qué sabía realmente sobre su pasado? Isabela tenía razón en una cosa. Había contratado a Valentina más por instinto que por una investigación exhaustiva de antecedentes. Las dudas crecieron como un cáncer en su mente, alimentadas por cada comentario aparentemente inocente de Isabela. La situación llegó a un punto crítico una mañana, cuando Sebastián encontró a Leonardo dibujando en su habitación, algo que no había hecho en semanas. Al principio se sintió esperanzado, pensando que tal vez su hijo estaba encontrando nuevamente una forma de expresarse. Pero cuando se acercó a ver el dibujo, su sangre se heló. Leonardo había dibujado dos figuras femeninas idénticas, pero una de ellas tenía los ojos completamente negros y una sonrisa que más parecía una mueca siniestra. Alrededor de esta figura había garabateado líneas rojas caóticas, como si estuviera tratando de borrarla de la existencia. «¿Qué es esto, Leo?», preguntó Sebastián suavemente, arrodillándose junto a su hijo. Leonardo no respondió, pero sus pequeños dedos señalaron hacia la figura oscura y luego se tapó los ojos con las manos, temblando. Era obvio que el dibujo representaba a las dos mujeres que ahora ocupaban su mundo, Valentina y Isabela. Pero la forma en que había representado a Isabela era profundamente perturbadora, como si su mente infantil hubiera captado algo maligno en ella que los adultos no podían ver. Esa misma tarde, mientras Isabela estaba de visita y Leonardo había tenido que ser llevado a su habitación debido a otro ataque de pánico, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. «Creo que tienes razón», le dijo a Isabela, las palabras saliendo de su boca como cenizas. «Tal vez Leonardo necesita profesionales más especializados. Tal vez Valentina. Tal vez no es lo que él necesita». Isabela sonrió, pero había algo triunfal en esa sonrisa que hizo que el estómago de Sebastián se revolviera. «Es una decisión difícil, pero es la correcta», respondió Isabela, poniendo una mano consoladora en el hombro de Sebastián. «Leonardo necesita estabilidad, no vínculos emocionales confusos. Conozco a algunos especialistas excelentes en Londres que podrían ayudar. Incluso he pensado que tal vez sería beneficioso para Leonardo pasar algún tiempo allá, alejarse de todos estos recuerdos dolorosos». Sus palabras sonaban razonables en la superficie,
Pero había algo en el subtexto que hizo que las alarmas se dispararan en la mente de Sebastián. Cuando Sebastián le comunicó su decisión a Valentina esa noche, el mundo de ella se desplomó visiblemente. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras miraba hacia la habitación donde Leonardo dormía, un sueño inquieto, lleno de pesadillas que habían regresado con venganza. «Sebastián, por favor, reconsidéralo», le suplicó. «Leonardo ha hecho tanto progreso. Esta regresión es temporal. Es una reacción al trauma de ver a alguien que se parece tanto a Carolina. Pero podemos superarlo juntos. No lo abandones ahora, no cuando más te necesita». Pero Sebastián había tomado su decisión, envenenado por las dudas que Isabela había plantado tan cuidadosamente. «Ya está decidido, Valentina. Creo que es lo mejor para Leonardo. Necesitas irte mañana». Las palabras salieron de su boca como puñales, y vio cómo cada una de ellas atravesaba el corazón de Valentina. Ella asintió lentamente, derrotada, y se dirigió hacia su habitación para empacar sus cosas. Esa noche Leonardo despertó gritando de una pesadilla, llamando por mamá entre sollozos desesperados. Pero cuando Sebastián corrió a consolarlo, el niño lo empujó lejos, buscando con los ojos a Valentina en la oscuridad. Cuando ella no apareció, Leonardo se sumió en un silencio que era más ensordecedor que cualquier grito. Era como si hubiera entendido, con esa intuición terrible que tienen los niños, que estaba a punto de perder a la única persona que había logrado sacarlo de su prisión emocional. La mañana siguiente, mientras Valentina hacía su maleta con manos temblorosas, Leonardo apareció en el umbral de su habitación. No dijo nada, pero se acercó lentamente y le entregó algo. Era el dibujo que había hecho el día anterior, pero ahora había añadido algo nuevo. Había dibujado a Valentina con alas, como un ángel, y alrededor de ella había escrito en letras temblorosas: «No te vayas, mamá». Valentina se arrodilló y abrazó a Leonardo con fuerza, ambos llorando en silencio, sabiendo que esta despedida podría ser para siempre. Cuando Valentina se fue esa mañana llevándose con ella la luz que había traído a sus vidas, Leonardo no lloró, no gritó. Simplemente se sentó junto a la ventana y regresó a su mundo interior, cerrando la puerta tras de sí con un clic definitivo que resonó en toda la casa como el sonido de una esperanza que se desvanecía. Los días que siguieron a la partida de Valentina fueron los más oscuros que Sebastián había experimentado desde el accidente que cambió sus vidas para siempre. Leonardo no solo había regresado a su estado anterior, había empeorado. Era como si hubiera perdido la fe en la posibilidad misma de la felicidad. No comía a menos que fuera forzado, no respondía a ningún estímulo y pasaba horas enteras sentado junto a la ventana como si esperara que Valentina regresara caminando por el sendero del jardín. Isabela, por su parte, había tomado las riendas de la situación con una eficiencia que resultaba perturbadora. Llegaba cada mañana temprano con especialistas que había conseguido a través de sus contactos en Londres, profesionales con credenciales impecables, pero métodos fríos y clínicos que hacían que Leonardo se encogiera aún más en sí mismo. «Es normal que haya resistencia inicial», explicaba Isabela con esa sonrisa tranquilizadora que ya no consolaba a Sebastián. Los niños traumatizados a menudo se aferran a figuras de apego inadecuadas. Es parte del proceso de sanación separarlo de esas dependencias poco saludables. Pero había algo en la forma en que Isabela interactuaba con Leonardo cuando pensaba que nadie la estaba observando, que hacía que el estómago de Sebastián se retorciera de incomodidad. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, escuchó voces en la habitación de Leonardo. Isabela le estaba hablando al niño en un tono bajo pero urgente. «Sabes que fue tu culpa, ¿verdad?», la oyó decir. «Si no hubieras estado molestando a mamá Carolina en el carro ese día, si no hubieras estado gritando y distrayéndola, ella no habría tenido el accidente. Tú mataste a tu mamá, Leonardo».
Sebastián se levantó tan rápidamente que derribó su silla, pero cuando llegó a la habitación de Leonardo, Isabela estaba sentada tranquilamente leyendo un libro infantil, con el niño acurrucado en una esquina, temblando visiblemente. ¿Está todo bien?, preguntó Sebastián, su corazón latiendo violentamente. Isabela levantó la vista con expresión sorprendida. Por supuesto, solo le estaba leyendo a Leonardo, aunque debo decir que parece particularmente agitado hoy. Tal vez deberíamos considerar medicación para la ansiedad. Sebastián se preguntó si había imaginado lo que había escuchado. El estrés de los últimos meses, la culpa por haber despedido a Valentina, la preocupación constante por Leonardo. Tal vez su mente le estaba jugando trucos. Pero cuando miró a su hijo, vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes, una mezcla de terror y culpa que era desgarradora de presenciar. Era como si Isabela hubiera logrado plantar en la mente del niño las semillas de una culpabilidad tóxica que lo carcomería desde adentro. Las semanas pasaron y la situación no mejoró. Los especialistas que Isabela traía realizaban evaluaciones extensas, prescribían medicamentos que hacían que Leonardo se sintiera más desconectado de la realidad y hablaban sobre tratamientos residenciales en instalaciones especializadas. Londres tiene centros de tratamiento de primer nivel, sugería Isabela cada vez con más frecuencia. Leonardo podría beneficiarse de un cambio completo de ambiente, lejos de todos estos gatillos traumáticos. Sebastián comenzó a darse cuenta de que había cometido un error terrible. La ausencia de Valentina había creado un vacío en sus vidas que Isabela había llenado, pero no con luz y calidez, sino con algo frío y manipulador. Era como si hubiera intercambiado el sol por una luz artificial que parecía brillante en la superficie, pero no proporcionaba verdadero calor ni vida. La casa se había vuelto un lugar extraño y hostil, donde Isabela se movía con la familiaridad de alguien que había estado ahí siempre, reorganizando muebles, cambiando rutinas y borrando sistemáticamente cualquier rastro de la presencia de Valentina. Una noche, incapaz de dormir debido a la culpa y la preocupación, Sebastián decidió revisar las cosas de Carolina que había guardado en el ático después de su muerte. Tal vez encontraría alguna evidencia de la existencia de Isabela, alguna fotografía o carta que confirmara su historia, pero después de horas de búsqueda meticulosa, no encontró absolutamente nada que indicara que Carolina había tenido una hermana, mucho menos una gemela. Ni fotografías familiares, ni menciones en diarios, ni correspondencia. Era como si Isabela hubiera aparecido de la nada. Al día siguiente, mientras Isabela estaba en una de sus misteriosas reuniones de negocios, Sebastián tomó una decisión desesperada. Llamó a Valentina. Su número aún funcionaba, y cuando ella respondió con su voz dulce y familiar, Sebastián sintió que podía respirar por primera vez en semanas. «Valentina, necesito verte», le dijo sin preámbulos. «Creo que cometí un error terrible». Hubo una pausa, y luego Valentina respondió con una voz cargada de dolor, pero también de esperanza. «Sebastián, he estado muy preocupada por Leonardo. He estado investigando algunas cosas sobre Isabela que creo que deberías saber. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de la posibilidad de que Isabela los descubriera. Valentina había perdido peso, tenía ojeras profundas, y era evidente que la separación de Leonardo la había afectado tanto como a ellos. Pero sus ojos brillaban con una determinación que Sebastián no había visto antes. «He estado haciendo mi propia investigación», comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. «Isabela no estuvo en Londres durante los últimos años, como dice. Encontré registros de que ha estado viviendo aquí en la ciudad, en un apartamento a solo 30 minutos de tu casa». Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?».
Valentina extendió una serie de documentos, registros de alquiler, facturas de servicios públicos, incluso fotografías de Isabela entrando y saliendo de un edificio de apartamentos local. Ha estado aquí todo el tiempo, Sebastián. Ha estado vigilando a tu familia desde la distancia, pero hay más. Sacó otra serie de documentos. Contraté a un investigador privado. Isabela tiene antecedentes de acoso y manipulación psicológica. Hubo incidentes similares en otras ciudades, otras familias vulnerables. El horror se extendió por el cuerpo de Sebastián como hielo líquido. Pero se parece tanto a Carolina. Valentina asintió gravemente. Ese era su plan desde el principio. Encontró a Carolina, estudió su vida, su apariencia, incluso se hizo cirugías plásticas menores para aumentar el parecido. No es su hermana gemela, Sebastián. Es una impostora que ha estado obsesionada con tu familia durante años. La realidad golpeó a Sebastián como un martillo. Todo encajaba: la falta de registros familiares, la reacción traumática de Leonardo, la forma en que Isabela sabía demasiado sobre sus rutinas y hábitos. «Hay algo más», continuó Valentina, su voz temblando. El investigador encontró evidencia de que Isabela estuvo en el área el día del accidente de Carolina. No puedo probarlo definitivamente, pero... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles para pronunciar. «¿Qué?», preguntó Sebastián, aunque parte de él ya sabía lo que ella iba a decir. «Creo que Isabela pudo haber causado el accidente. Leonardo era muy pequeño, pero tal vez vio algo, recordó algo. Por eso reacciona con tanto terror cuando la ve». Sebastián se sintió mareado. Todo lo que había creído, todas las decisiones que había tomado basadas en las mentiras de Isabela, todo se desplomó como un castillo de naipes. «Tenemos que volver a casa», dijo, levantándose bruscamente. «Tenemos que sacar a Isabela de allí antes de que...». No pudo terminar la frase. El miedo por Leonardo lo consumía como un fuego, pero cuando llegaron a la casa, encontraron una nota sobre la mesa de la cocina. La letra cursiva de Isabela decía simplemente: «Sebastián, he decidido llevar a Leonardo a Londres para el tratamiento especializado que necesita. No te preocupes por los detalles legales. Me haré cargo de todo. Volveremos cuando esté mejor. Con amor, Isabela». El coche de Isabela no estaba en la entrada y la habitación de Leonardo estaba vacía, con signos de que habían empacado rápidamente. Sebastián se desplomó en una silla, la realidad de la situación golpeándolo como una avalancha. Isabela se había llevado a Leonardo. Su hijo estaba en manos de una mujer que no solo era una impostora, sino posiblemente la asesina de Carolina. Y él, cegado por la manipulación y las dudas, había permitido que esto sucediera. Había entregado a su hijo al monstruo que había destruido su familia. Valentina se arrodilló junto a él, tomando sus manos temblorosas. «Vamos a encontrarlo, Sebastián. Vamos a traer a Leonardo de vuelta. Pero necesitamos actuar rápido». Sus palabras fueron como una cuerda lanzada a un hombre que se ahogaba. Sebastián se aferró a esa esperanza con todas sus fuerzas, sabiendo que era lo único que lo separaba de la desesperación total. La desesperación que siguió al descubrimiento de la desaparición de Leonardo fue como caer en un abismo sin fondo. Sebastián llamó inmediatamente a la policía, pero las horas que siguieron fueron un laberinto burocrático de formularios, preguntas repetitivas y una frustración aplastante ante la lentitud del sistema. «Técnicamente, ella es familia», explicó el detective asignado al caso, un hombre mayor con ojos cansados que había visto demasiados casos similares. «Dice ser la tía del niño, y usted le dio acceso a su hogar durante semanas. Sin evidencia concreta de secuestro o peligro inmediato, nuestras manos están atadas legalmente». Valentina se convirtió en el ancla de cordura de Sebastián durante esas primeras horas caóticas. Mientras él se desplomaba bajo el peso de la culpa y el pánico, ella mantuvo la mente fría y organizó una búsqueda sistemática.
Contactó al investigador privado que había contratado, reunió toda la documentación sobre Isabella y comenzó a rastrear las posibles rutas que podrían haber tomado. No pueden haber llegado muy lejos, razonó, extendiendo mapas sobre la mesa de la cocina. Leonardo necesita medicación especial y Isabella tendría que detenerse en algún lugar familiar para ella. El investigador privado, un hombre llamado Miguel Santos, con 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, llegó a la casa esa misma noche con noticias que fueron como rayos de esperanza en la oscuridad. He estado rastreando las actividades financieras de Isabella, explicó, abriendo su laptop. Usó su tarjeta de crédito en una gasolinera a 2 horas de aquí, en dirección norte. Pero lo más interesante es que alquiló una cabaña en las montañas hace una semana, pagando por un mes completo. Creo que esta decisión espontánea de llevarse a Leonardo estaba planeada desde hace tiempo. La cabaña estaba ubicada en una zona remota de las montañas, accesible solo por un camino de tierra serpenteante que se adentraba en un bosque denso. Era el lugar perfecto para alguien que quisiera mantenerse escondido del mundo exterior. Sebastián, Valentina y Miguel emprendieron el viaje al amanecer, cada kilómetro que recorrían aumentando la tensión en el aire como un resorte a punto de romperse. Sebastián no había dormido nada, su mente atrapada en un ciclo interminable de pensamientos aterrorizantes sobre lo que Isabella podría estar haciéndole a Leonardo. Cuando finalmente llegaron al área general donde estaba ubicada la cabaña, decidieron proceder con extrema cautela. Miguel tenía experiencia en este tipo de situaciones y sabía que confrontar directamente a alguien con tendencias psicopáticas podría poner en peligro la vida del niño. «Necesitamos reconocimiento primero», explicó mientras estacionaban el coche a una distancia segura. «Tenemos que saber exactamente dónde está Leonardo y evaluar el estado mental de Isabella antes de hacer cualquier movimiento». La cabaña era una estructura rústica de madera, aislada en un claro rodeado de pinos altos. Desde su posición oculta entre los árboles, podían ver humo saliendo de la chimenea y la silueta de Isabella moviéndose detrás de las ventanas iluminadas. Pero no había señales visibles de Leonardo. Sebastián sintió que su corazón se partiría si no veía a su hijo pronto, vivo y a salvo. La espera se hizo interminable, cada minuto estirándose como una eternidad de angustia. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, vieron a Leonardo. Isabella lo sacó al porche delantero y desde la distancia Sebastián pudo ver que su hijo estaba vivo, pero algo estaba terriblemente mal. Leonardo se movía como un autómata, sin la energía natural que debería tener un niño de su edad. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera bajo algún tipo de sedación o control psicológico. Isabella mantenía una mano constantemente en su hombro, no de manera protectora, sino posesiva, como un carcelero vigilando a un prisionero. «Está drogándolo», susurró Valentina con horror, observando a través de los binoculares que Miguel había traído. «Mira cómo se mueve, está completamente desconectado». Sebastián sintió que la ira se inflamaba en su pecho como un fuego voraz. No solo Isabella había mentido, manipulado y secuestrado a Leonardo, sino que también estaba alterando químicamente a su hijo para mantenerlo dócil y controlable. Era una violación tan profunda de la inocencia del niño que Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no salir corriendo hacia la cabaña en ese mismo momento. Miguel les explicó el plan. Esperarían hasta que fuera completamente de noche, cuando Isabella estaría menos alerta. Él se acercaría desde la parte trasera de la cabaña, mientras Sebastián y Valentina crearían una distracción en la entrada principal. «Lo más importante es la seguridad de Leonardo», enfatizó. «No sabemos qué tan inestable está Isabella psicológicamente. Si se siente acorralada, podría reaccionar de manera violenta».
Sus palabras eran un recordatorio sombrío de que estaban lidiando con alguien capaz de actos desesperados e impredecibles. Cuando la oscuridad finalmente cayó sobre el bosque como un manto protector, pusieron su plan en acción. Sebastián se acercó a la puerta principal, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Cuando tocó la puerta, la voz de Isabela respondió desde adentro, pero había algo diferente en su tono, algo más agudo y tenso que lo normal. «¿Quién es?», preguntó, y Sebastián pudo detectar el pánico apenas contenido en su voz. «Soy yo, Isabela. Sebastián, necesitamos hablar». Hubo un largo silencio, y luego el sonido de múltiples cerraduras siendo abiertas. Cuando la puerta finalmente se abrió, Sebastián se encontró cara a cara con una versión de Isabela que nunca había visto antes. Su cabello estaba despeinado, sus ojos tenían un brillo maníaco y había algo salvaje en su expresión que la hacía parecer un animal acorralado. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa que no tenía nada de calidez. «Pero es demasiado tarde, Sebastián. Leonardo es mío ahora». Detrás de ella, Sebastián pudo ver a Leonardo sentado en un sofá, mirando hacia la nada con esos ojos vidriosos que confirmaban las sospechas de Valentina sobre la sedación. Su corazón se rompió al ver a su hijo en ese estado, tan vulnerable e indefenso en manos de esa mujer desequilibrada. «Déjalo ir, Isabela», dijo Sebastián, manteniendo su voz lo más calmada posible, a pesar de la tormenta de emociones que rugía en su interior. «Leonardo necesita estar en casa, con su familia real». Isabela rió, un sonido áspero y discordante que helaba la sangre. «Familia real. Tú no eres su familia real, Sebastián. Yo soy lo más cercano que tiene a Carolina. Yo soy quien debería haber estado con ustedes desde el principio. Carolina me robó la vida que debería haber sido mía». Sus palabras revelaron finalmente la profundidad de su obsesión, una obsesión que había crecido durante años como un cáncer en su mente, alimentándose de celos y fantasías delirantes. «Leonardo vio lo que hiciste», dijo Sebastián, jugando con la carta más peligrosa que tenía. «Vio que estuviste en el coche el día del accidente. Recuerda que causaste la muerte de Carolina». El rostro de Isabela se transformó, toda pretensión de cordialidad desapareciendo como una máscara que se quita. «Carolina tenía todo lo que yo quería», siseó. «El esposo perfecto, el niño hermoso, la vida perfecta. No era justo. Yo era más inteligente, más determinada, merecía esa vida más que ella». Fue en ese momento de distracción que Miguel apareció desde las sombras detrás de Isabela, moviéndose con la precisión silenciosa de un profesional. En cuestión de segundos, había inmovilizado a Isabela y la había alejado de Leonardo. Sebastián corrió hacia su hijo, levantándolo del sofá y abrazándolo con una desesperación que nacía de años de miedo y semanas de terror absoluto. Leonardo estaba vivo. Estaba a salvo, estaba de vuelta en sus brazos donde pertenecía. Valentina entró corriendo en la cabaña y se unió al abrazo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Está bien, mi amor», le susurró a Leonardo, quien comenzó a reaccionar lentamente a sus voces familiares. «Mamá está aquí, papá está aquí, estás a salvo». Y por primera vez en semanas, Leonardo pronunció una palabra, débil pero clara. «Casa. Quiero ir a casa». El viaje de regreso a casa fue una mezcla extraña de alivio y aprensión. Leonardo permanecía en los brazos de Sebastián, en el asiento trasero del coche, con Valentina a su lado, monitoreando constantemente su respiración y estado general. Los efectos de la sedación que Isabela le había administrado aún eran evidentes. El niño derivaba entre momentos de lucidez y períodos de somnolencia profunda. Miguel había llamado por radio a las autoridades, e Isabela fue trasladada en otro vehículo bajo custodia policial, finalmente enfrentando las consecuencias de años de obsesión y manipulación.
Durante el trayecto, Leonardo comenzó a hablar en fragmentos entrecortados, como si las barreras que había construido en su mente durante los últimos meses finalmente se estuvieran desmoronando. La mujer mala. Parecía mamá Carolina, pero tenía ojos feos. Murmuraba contra el pecho de Sebastián. Me dijo cosas feas, que yo hice que mamá Carolina se fuera al cielo. Sus palabras partían el corazón de Sebastián, quien se dio cuenta de la profundidad del daño psicológico que Isabela había infligido a su hijo durante esas semanas de manipulación sistemática. Valentina acariciaba suavemente el cabello de Leonardo mientras él hablaba, su voz tranquila pero firme. Nada de lo que te dijo esa mujer es verdad, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Mamá Carolina se fue al cielo por un accidente, pero no fue culpa tuya. Nunca, nunca fue culpa tuya. Sebastián observó cómo las palabras de Valentina comenzaban a penetrar la confusión y el miedo en los ojos de Leonardo, como rayos de sol atravesando nubes tormentosas. Al llegar a casa, lo primero que hicieron fue llamar al doctor Ramírez, el pediatra que había seguido el caso de Leonardo desde el accidente original. El médico llegó en menos de una hora, llevando consigo los equipos necesarios para evaluar los efectos de la sedación y asegurar que no hubiera daño permanente. Es un milagro que esté tan bien considerando las circunstancias, comentó después de un examen exhaustivo. Los medicamentos que le administraron eran potentes, pero no parecen haber causado daño duradero. Sin embargo, recomiendo terapia psicológica intensiva para ayudarlo a procesar todo lo que ha vivido. Los días siguientes fueron un proceso delicado de reconstrucción. Leonardo alternaba entre momentos de progreso notable y retrocesos que llenaban a Sebastián de pánico. Una tarde podía estar riendo y jugando con Valentina como si nada hubiera pasado, y la siguiente podía despertarse gritando de pesadillas, donde Isabela lo perseguía por pasillos interminables. Pero había algo diferente esta vez. Leonardo ya no estaba solo en su lucha. Tenía a Valentina a su lado constantemente y su presencia actuaba como un bálsamo curativo que gradualmente calmaba las heridas más profundas de su psique. La investigación policial reveló la extensión completa de la obsesión de Isabela con la familia. En su apartamento encontraron cientos de fotografías de Sebastián, Leonardo y Carolina tomadas desde la distancia durante años. Había recortes de periódicos sobre el accidente, mapas de la ruta que Carolina tomaba regularmente, e incluso un diario detallado donde documentaba las rutinas diarias de la familia con una precisión espeluznante. Era evidente que había estado planeando su infiltración en sus vidas durante mucho tiempo, esperando la oportunidad perfecta para hacerse pasar por la hermana perdida de Carolina. Lo más perturbador fue el descubrimiento de evidencia que confirmaba las sospechas sobre su participación en el accidente original. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana habían capturado a Isabela siguiendo el coche de Carolina el día del accidente. Los investigadores forenses encontraron marcas de pintura en el vehículo de Isabela que coincidían con daños en el coche de Carolina que habían sido atribuidos erróneamente al impacto original. Isabela no solo había causado el accidente que mató a Carolina, sino que había pasado los siguientes 3 años planeando cómo tomar su lugar en la familia que había destruido. Cuando confrontaron a Isabela con la evidencia durante su interrogatorio, su máscara final de cordura se desplomó completamente. Carolina tenía todo lo que debería haber sido mío, gritó histéricamente. Desde que éramos niñas, siempre fue la favorita, siempre la que todos amaban. Cuando la vi con Sebastián, con esa vida perfecta, supe que tenía que hacer algo. Ella no merecía esa felicidad. Sus confesiones fueron grabadas y se convirtieron en la evidencia clave que garantizaría que pasara el resto de su vida en prisión. Sebastián luchó con una culpa aplastante durante las primeras semanas después del rescate.
Se reprochaba constantemente por haber sido tan fácilmente manipulado, por haber puesto en peligro a Leonardo, por haber despedido a Valentina cuando ella era lo mejor que había entrado en sus vidas. «No puedo perdonarme», le confesó a Valentina una noche mientras observaban a Leonardo dormir pacíficamente por primera vez en semanas. «Casi perdí a mi hijo por mi estupidez». Valentina tomó sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Sebastián, Isabela es una manipuladora profesional. Pasó años perfeccionando su acto, estudiando a tu familia, preparándose para este momento. No fuiste estúpido, fuiste humano, un padre desesperado que quería hacer lo correcto para su hijo». Sus palabras comenzaron lentamente a aliviar el peso de la culpa que había estado cargando, aunque Sebastián sabía que sería un proceso largo aprender a perdonarse completamente. La verdadera sanación comenzó cuando Leonardo empezó a hablar abiertamente sobre sus experiencias con Isabela. Con la ayuda de una terapeuta especializada en trauma infantil, el niño comenzó a procesar los meses de manipulación psicológica y miedo. «La mujer mala me decía que yo era malo», le contó a la terapeuta durante una de sus sesiones, mientras dibujaba con crayones de colores brillantes. «Pero Valentina, mamá, me dice que soy bueno, que soy valiente». Era extraordinario ver cómo las palabras de amor de Valentina comenzaban a reemplazar los mensajes tóxicos que Isabela había plantado en su mente. Sebastián tomó la decisión de ser completamente transparente con Leonardo sobre lo que había sucedido, adaptando la explicación a términos que un niño de 7 años pudiera entender. «La mujer que se hacía pasar por tía Isabela era una persona muy enferma en su corazón», le explicó una tarde mientras construían un castillo con bloques de madera. «Ella lastimó a mamá Carolina y luego trató de lastimarnos a nosotros. Pero ahora está en un lugar donde no puede lastimar a nadie más y nosotros estamos a salvo». Leonardo asintió solemnemente y luego preguntó: «¿Valentina, mamá, se va a quedar con nosotros para siempre?». La pregunta de Leonardo abrió una conversación que Sebastián había estado posponiendo. Durante las semanas de crisis, él y Valentina habían funcionado como una unidad familiar natural, cuidando juntos de Leonardo y apoyándose mutuamente a través de la experiencia más aterrorizante de sus vidas. Habían desarrollado algo profundo y real, pero en medio del trauma y la urgencia no habían tenido tiempo de definir qué significaba para su futuro. «Me gustaría quedarme», le respondió Valentina a Leonardo esa noche, pero sus ojos buscaron los de Sebastián en busca de confirmación. «Si papá Sebastián también quiere que me quede». Sebastián se acercó a ella y tomó sus manos. Las mismas manos que habían traído sanación a su hijo, que habían luchado incansablemente por traer a Leonardo de vuelta a casa. «No solo quiero que te quedes», dijo con voz cargada de emoción. «Quiero que seas parte de nuestra familia para siempre, si tú también lo quieres». La respuesta de Valentina fue un abrazo que incluía tanto a Sebastián como a Leonardo, un círculo completo de amor que había surgido de las cenizas del trauma y la pérdida. «Somos una familia», murmuró Leonardo contra sus cuerpos unidos, y por primera vez, desde el accidente que había cambiado sus vidas, Sebastián sintió que el futuro no solo era posible, sino brillante. Los meses que siguieron fueron un proceso gradual de reconstrucción y crecimiento. Leonardo continuó su terapia, pero cada día mostraba más signos del niño alegre y curioso que había sido antes de que la tragedia tocara sus vidas. Valentina se mudó permanentemente a la casa, no solo como cuidadora, sino como la madre que Leonardo había elegido y que había luchado tanto por protegerlo. Y Sebastián aprendió a confiar nuevamente, tanto en su propio juicio como en la posibilidad de encontrar felicidad después de la pérdida más devastadora. Un año después del rescate de Leonardo, la vida había tomado un ritmo completamente diferente en la casa que una vez estuvo sumida en silencio y desesperanza.
El jardín que Carolina había amado tanto ahora florecía nuevamente, cuidado por las manos expertas de Valentina, quien había descubierto una pasión por la jardinería que nunca supo que tenía. Leonardo había insistido en plantar girasoles junto a las rosas de su madre biológica, creando un simbolismo hermoso de cómo las nuevas memorias podían coexistir con las antiguas sin borrarlas. El progreso de Leonardo había sido extraordinario, pero no lineal. Habían días difíciles, especialmente cuando llegaban fechas significativas, como el aniversario del accidente de Carolina, o cuando algún evento disparaba memorias reprimidas de su tiempo con Isabela. Pero la diferencia fundamental era que ahora Leonardo tenía un sistema de apoyo sólido y amoroso que lo ayudaba a navegar esas aguas turbias. Valentina había desarrollado una intuición casi mágica para detectar cuándo él necesitaba espacio y cuándo necesitaba cercanía, adaptándose a sus necesidades emocionales con una sensibilidad que constantemente asombraba a Sebastián. La terapia familiar se había convertido en una parte regular de sus vidas, no solo para Leonardo, sino para los tres juntos. La doctora Patricia Vega, la psicóloga que los trataba, había comentado en múltiples ocasiones que rara vez había visto una unidad familiar tan resiliente emergiendo de circunstancias tan traumáticas. Lo que ustedes han construido, les dijo durante una sesión particularmente emotiva, es un testimonio del poder del amor auténtico para sanar incluso las heridas más profundas. Durante estas sesiones, Leonardo había comenzado a procesar no solo el trauma de su experiencia con Isabela, sino también la pérdida original de Carolina. Por primera vez desde el accidente, pudo hablar abiertamente sobre sus recuerdos de su madre biológica, sin que eso significara una traición hacia Valentina. «Tengo dos mamás», le había explicado a la terapeuta con la claridad simple pero profunda que solo los niños poseen. «Una está en el cielo cuidándome desde arriba, y otra está aquí cuidándome todos los días. Las dos me aman mucho». Sebastián había pasado por su propio proceso de sanación durante este año. La culpa por haber sido manipulado por Isabela había sido uno de los obstáculos más difíciles de superar, pero gradualmente había aprendido a dirigir esa energía hacia algo más constructivo. Se había convertido en un defensor activo de familias que habían pasado por traumas similares, trabajando con organizaciones benéficas que ayudaban a padres solteros y niños que habían perdido a uno de sus progenitores. Su trabajo de ingeniería civil también había tomado un nuevo significado. Ahora diseñaba espacios que promovían la sanación y el bienestar comunitario. La relación entre Sebastián y Valentina había evolucionado de manera natural y orgánica. Lo que había comenzado como una conexión profesional basada en el cuidado de Leonardo se había transformado en algo mucho más profundo. Un amor maduro construido sobre respeto mutuo, objetivos compartidos y una comprensión profunda de las cicatrices que cada uno llevaba. No había prisa ni presión, simplemente se permitieron que su vínculo creciera a su propio ritmo, siempre con Leonardo como la prioridad central de sus decisiones. Una tarde de primavera, mientras observaban a Leonardo jugar en el jardín con la energía y la alegría de un niño normal de 8 años, Sebastián tomó la mano de Valentina y se dio cuenta de algo extraordinario. Por primera vez desde la muerte de Carolina, podía pensar en el futuro sin que ese pensamiento estuviera teñido de miedo o ansiedad. «¿Sabes qué me di cuenta hoy?», le preguntó, observando cómo Leonardo perseguía mariposas entre las flores. «Me di cuenta de que he dejado de tener miedo de ser feliz». Valentina se volvió hacia él con esa sonrisa que había sido la primera luz en su túnel de oscuridad 2 años atrás. «¿Y qué se siente?», le preguntó, aunque por su expresión era evidente que ella también había llegado al mismo lugar emocional. «Se siente como despertar después de una pesadilla muy larga»,
respondió Sebastián. ¿Cómo recordar quién era yo antes de que el mundo se volviera tan pesado? El juicio de Isabela había sido un proceso doloroso, pero necesario para todos ellos. Sebastián había testificado sobre la manipulación sistemática que había sufrido. Valentina había presentado la evidencia de la investigación privada, y los expertos habían explicado al jurado la profundidad de la obsesión psicótica que había impulsado los crímenes de Isabela. Al final, ella fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tanto por el asesinato de Carolina como por el secuestro y abuso psicológico de Leonardo. Durante el juicio, emergieron más detalles sobre la vida de Isabela que pintaron un cuadro completo de una persona que había vivido en una realidad alternativa durante años. Había creado una identidad completamente ficticia, había falsificado documentos profesionales e incluso había pagado por cirugías plásticas menores para aumentar su parecido con Carolina. Los psiquiatras forenses la diagnosticaron con múltiples trastornos de personalidad, explicando que su obsesión con la familia de Sebastián había sido el foco que había organizado todos sus otros síntomas psicopatológicos. Leonardo había sido protegido de los detalles más perturbadores del juicio, pero se le había explicado en términos apropiados para su edad que la mujer mala nunca podría lastimarlo nuevamente. Su reacción había sido sorprendentemente madura. «Espero que encuentre ayuda para su corazón enfermo», había dicho, demostrando una capacidad de perdón que había hecho llorar a los adultos presentes. El primer aniversario del rescate se había convertido en una celebración familiar que llamaron Día de la Valentía. Leonardo había sugerido el nombre, explicando que era el día en que todos habían sido valientes. Él por haber sobrevivido, Valentina por no haberse rendido en encontrarlo, y Sebastián por haber admitido su error y haber luchado por corregirlo. Habían establecido tradiciones especiales para este día: plantar algo nuevo en el jardín, escribir cartas de gratitud el uno al otro y hacer una donación a organizaciones que ayudaban a otros niños traumatizados. La casa misma había sido transformada físicamente para reflejar su nueva identidad como hogar de sanación. Habían renovado el cuarto de juegos de Leonardo, creando un espacio que celebraba su creatividad y curiosidad natural. Sebastián había construido una biblioteca familiar donde los tres pasaban las tardes leyendo juntos, con estantes llenos de libros que contaban historias de esperanza, aventura y familias que se forman de maneras no tradicionales. Valentina había terminado completando sus estudios de posgrado en psicología infantil, inspirada por su experiencia con Leonardo, a convertirse en una defensora profesional de niños que habían sufrido traumas. Sebastián había apoyado completamente sus estudios, reorganizando sus propios horarios de trabajo para asegurar que Leonardo siempre tuviera el cuidado que necesitaba. Habían funcionado como un verdadero equipo, cada uno contribuyendo sus fortalezas únicas al bienestar de la familia. Una noche, mientras acostaban a Leonardo después de un día particularmente bueno lleno de risas y aventuras en el parque, el niño hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. ¿Valentina va a ser mi mamá para siempre oficialmente? Sebastián y Valentina intercambiaron miradas y se dieron cuenta de que Leonardo estaba preguntando algo que ellos habían estado considerando, pero no habían discutido abiertamente. ¿Te gustaría que fuera oficial?, preguntó Sebastián, sentándose en el borde de la cama. Leonardo asintió vigorosamente. Sí, porque ya es mi mamá en mi corazón, pero sería bonito que también fuera oficial en los papeles. Su lógica simple pero profunda los emocionó hasta las lágrimas. Era evidente que Leonardo había procesado completamente lo que significaba tener una familia elegida, además de una familia biológica. Esa noche, después de que Leonardo se durmiera, Sebastián y Valentina tuvieron la conversación que había estado esperando pacientemente en las orillas de sus mentes durante meses.
¿Quieres casarte conmigo?, le preguntó Sebastián, no con una propuesta elaborada, sino con la sencillez honesta que había caracterizado toda su relación. Quiero que seamos una familia oficial, los tres juntos, construyendo algo hermoso sobre las cenizas de lo que perdimos. La respuesta de Valentina fue un sí, susurrado a través de lágrimas de alegría, seguido inmediatamente por planes para incluir a Leonardo en cada aspecto de la planificación de la boda. Porque esa era la belleza de lo que habían construido. Nunca había sido solo sobre dos adultos encontrando el amor, sino sobre tres personas encontrándose mutuamente y decidiendo crear algo más fuerte y más hermoso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado individualmente. 2 años después de aquella noche, cuando decidieron convertirse oficialmente en una familia, la vida de Sebastián, Valentina y Leonardo había alcanzado una armonía que ninguno de ellos habría creído posible en los días más oscuros de su trauma colectivo. La boda había sido una celebración íntima en el mismo jardín donde Leonardo había plantado sus girasoles, con solo los amigos más cercanos y la familia que realmente importaba. Leonardo había sido el portador de anillos, un papel que había tomado con la seriedad de alguien que entendía perfectamente la importancia del momento que estaban viviendo. La ceremonia había incluido un elemento único que había sido idea de Leonardo, un ritual simbólico donde los tres plantaron un árbol juntos, cada uno añadiendo tierra al hoyo, mientras prometían cuidar y nutrir no solo el árbol, sino también su nueva configuración familiar. «Este árbol va a crecer con nosotros», había dicho Leonardo con la sabiduría de sus 10 años, «y cuando seamos viejitos, vamos a poder sentarnos bajo su sombra y recordar el día en que decidimos ser una familia para siempre». Los años subsiguientes habían traído estabilidad, pero también crecimiento y cambios naturales. Leonardo había florecido académicamente, mostrando un talento especial para las artes y las ciencias que sus maestros consideraban excepcional. Pero más importante que sus logros académicos era su desarrollo emocional. Se había convertido en un niño empático, resiliente y profundamente conectado con sus emociones. La terapia familiar había evolucionado de ser una necesidad urgente a ser una práctica de mantenimiento saludable, reuniones mensuales donde procesaban los desafíos normales de la vida familiar. Valentina había completado su especialización y había abierto su propia práctica privada enfocada en niños que habían experimentado traumas familiares. Su trabajo estaba profundamente informado por su experiencia personal y había desarrollado técnicas innovadoras que combinaban terapia tradicional con arteterapia y actividades al aire libre. Sus colegas profesionales la consideraban una pionera en el campo, pero para ella, cada niño que ayudaba era una forma de honrar el camino que había recorrido con Leonardo. Sebastián había encontrado una nueva pasión en su trabajo de ingeniería, especializándose en el diseño de espacios terapéuticos y centros de rehabilitación. Había colaborado con Valentina en varios proyectos, creando entornos físicos que facilitaran la sanación emocional. Sus diseños habían ganado reconocimiento nacional, pero lo que más lo llenaba de orgullo era saber que estos espacios ayudarían a otras familias a encontrar su camino hacia la recuperación. La pregunta sobre tener más hijos había surgido naturalmente durante su 3er año de matrimonio. Leonardo había sido el primero en mencionarlo, preguntando durante una cena familiar si alguna vez tendría un hermanito o hermanita. «Me gustaría enseñarle a alguien más pequeño cómo ser valiente», había explicado, «como Valentina mamá me enseñó a mí». Sus palabras habían tocado algo profundo en el corazón de ambos adultos. Después de meses de conversaciones cuidadosas y consultas con su terapeuta familiar, Sebastián y Valentina decidieron expandir su familia.
Pero su enfoque fue diferente al de muchas parejas. Decidieron adoptar a una niña de 5 años llamada Sofía, que había estado en el sistema de cuidado temporal después de perder a sus padres en un incendio. La decisión de adoptar, en lugar de tener un hijo biológico, había sido unánime. Sentían que tenían tanto amor y tantos recursos que compartir que querían ofrecerle una oportunidad a un niño que ya existía y necesitaba una familia. La llegada de Sofía a la familia había sido un proceso cuidadosamente planeado y gradualmente implementado. Leonardo había estado involucrado en cada paso del proceso, desde las visitas iniciales hasta la preparación de la habitación de Sofía. Su entusiasmo por convertirse en hermano mayor había sido contagioso y había asumido el papel con una madurez que constantemente sorprendía a los adultos a su alrededor. «Voy a protegerla como Valentina me protegió a mí», había declarado, y había mantenido esa promesa con una dedicación admirable. Sofía había llegado con sus propios traumas y desafíos, pero la experiencia que la familia había ganado navegando la sanación de Leonardo les había dado herramientas invaluables. Entendían la importancia de la paciencia, la consistencia y el amor incondicional. Más importante aún, entendían que la sanación no era un destino, sino un viaje continuo, y estaban preparados para caminar ese sendero junto con Sofía durante el tiempo que fuera necesario. Los primeros meses con Sofía habían sido desafiantes. La niña había llegado con una desconfianza comprensible hacia los adultos y una tendencia a poner a prueba constantemente los límites para ver si esta nueva familia también la abandonaría. Pero Leonardo había sido su mayor aliado en este proceso. Con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares, había encontrado formas únicas de conectar con Sofía, compartiendo sus propios miedos y mostrándole que era posible ser valiente incluso cuando se tenía miedo. «Al principio yo también pensé que Valentina se iba a ir», le había contado Leonardo a Sofía una noche mientras la consolaba después de una pesadilla. «Pero ella se quedó, y papá se quedó, y ahora somos una familia de verdad. Tú también eres parte de nuestra familia de verdad, y nunca te vamos a dejar». Sus palabras habían tenido más impacto que semanas de terapia profesional, porque venían de alguien que genuinamente entendía su experiencia. El 4º aniversario del Día de la Valentía había sido la primera celebración de la fecha con Sofía como miembro oficial de la familia. Habían adaptado las tradiciones para incluirla, y ella había sugerido añadir un elemento nuevo: escribir cartas a otros niños que estaban pasando por situaciones difíciles. «Porque nosotros sabemos cómo se siente estar asustado», había explicado Sofía con una percepción que había hecho llorar a Valentina, «y podemos decirles que las cosas pueden mejorar». La evolución de Leonardo, desde un niño traumatizado y silencioso hasta un hermano mayor protector y empático, había sido extraordinaria de presenciar. Había desarrollado una intuición especial para detectar cuando Sofía estaba luchando emocionalmente, y había creado sus propios métodos para ayudarla. Inventaba juegos que la distraían de pensamientos negativos. Le contaba historias sobre familias especiales que se formaban de maneras únicas y la incluía en todas sus actividades favoritas. Sebastián a menudo se encontraba observando a sus 2 hijos jugar juntos en el jardín y maravillándose de cómo la adversidad había forjado algo tan hermoso. Leonardo había aprendido que la fuerza no se trataba de no tener miedo, sino de ser valiente a pesar del miedo. Sofía estaba aprendiendo que el amor no siempre se iba, que algunas personas se quedaban sin importar qué. Y ambos niños estaban creciendo con una comprensión profunda de la empatía, la resiliencia y el poder transformador del amor incondicional. Valentina había documentado cuidadosamente el viaje de su familia a través de fotografías, videos y un diario que algún día planeaba convertir en un libro para ayudar a otras familias en situaciones similares.
Nuestra historia no es única, le había dicho a Sebastián mientras organizaban las fotos familiares, pero tal vez la forma en que la navegamos puede ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. Una tarde, 5 años después de aquella primera vez que Leonardo había llamado mamá a Valentina, estaban los 4 en el jardín trabajando juntos en el huerto que habían expandido cada año. Sofía estaba plantando tomates cherry con la concentración intensa de una científica, mientras Leonardo le explicaba la importancia de regar las plantas regularmente. Sebastián y Valentina trabajaban lado a lado preparando el terreno para las nuevas plantaciones de la temporada. ¿Saben qué me doy cuenta?, dijo Leonardo de repente, interrumpiendo el trabajo pacífico. Me doy cuenta de que somos como este jardín. Al principio, después de que mamá Carolina se fue al cielo, todo estaba marchito y triste. Pero luego llegó Valentina y empezó a cuidar todo con amor, y yo empecé a crecer de nuevo. Y ahora tenemos a Sofía, que es como una flor nueva que necesitaba un buen jardín para crecer. Su analogía había sido tan perfecta y tan profunda que los adultos se habían quedado sin palabras. Sofía había levantado la vista de sus tomates y había agregado su propia observación con la seriedad que caracterizaba sus declaraciones importantes. Y lo mejor de este jardín es que tiene espacio para que crezcan más plantas si llegan más que necesiten un hogar. Sus palabras contenían una sabiduría que iba mucho más allá de sus 8 años y una aceptación de la naturaleza expansiva del amor que su nueva familia le había enseñado. Esa noche, después de acostar a los niños, Sebastián y Valentina se sentaron en la terraza bajo las estrellas, reflejando sobre el camino extraordinario que habían recorrido desde aquellos días oscuros cuando todo parecía perdido. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Sebastián, tomando la mano de su esposa. Valentina sonrió, esa sonrisa que había sido la primera luz en su túnel de oscuridad tantos años atrás. No de esta manera exacta, respondió, pero siempre supe que el amor tenía el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Solo necesitábamos encontrarnos unos a otros. Querida comunidad, hemos llegado al final de esta historia extraordinaria de sanación, amor y segundas oportunidades. Si este relato tocó tu corazón, como tocó el mío al compartirlo contigo, te invito calurosamente a unirte a nuestra familia de suscriptores. Aquí compartimos historias que celebran la resistencia del espíritu humano, que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar luz. Me encantaría conocer tu historia personal. ¿Has pasado por momentos difíciles que te han enseñado sobre la fortaleza que no sabías que tenías? ¿Has encontrado familia en lugares inesperados? ¿Qué aprendiste de la historia de Sebastián, Valentina, Leonardo y Sofía que puedas aplicar en tu propia vida? Tus experiencias enriquecen nuestra comunidad y pueden ser la inspiración que alguien más necesita escuchar hoy. Comparte en los comentarios qué te enseñó esta historia sobre el amor, el perdón, la valentía o la importancia de confiar en nuestros instintos. Cada comentario que dejas no solo me llena de alegría, sino que también le dice a YouTube que este contenido vale la pena, ayudando a que más personas puedan encontrar estas historias de esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad tan especial.